Yo en aquel día no mentí. Hola, ¿qué tal? 生まれも育ちもマドリード、生粋のマドリッコ、フットマサのマサです。FIFA ウィーク明けて、ソシエダはアウェイでセルタと対戦。海の幸がめちゃくちゃうまいビーゴでの Vlog を優先したいと思い、今回は試合前の監督会見には行きませんでした。でも、ラッキーなことに、現地記者が監督に久保建英について質問をしていました。セルヒオ・フランシスコ監督は久保建英の足首について何をコメントしたのか、クラブの許可を得た上で字幕をつけて皆さんにお届けします。そして今回はラジオマルカのソシエダ番記者、そして1万人弱の登録者を誇るソシエダ専門 YouTube チャンネルノベンタフットボールクラブを運営しているエネコピカベアとのインタビューをお届けします。サンセバのソシエダメディアがこの1ヶ月久保建英の状況をどう見ていたのか、日本代表の招集もどう感じたのか、そして正直私にとってはいろいろ初耳な情報が多くてですね、弟のエイジ君を学校まで迎えに行っていたといういろいろ聞き出せたので、最後までぜひご覧ください。それでは、バモス。Guardián Danay, Guardián Sergio. Primero, ¿cómo estás? 2 semanas diferentes para un FIFA, ¿no? Primero, ¿cómo estás tú? Y luego los futbolistas, hemos visto a Cubo, hemos visto a Oyarzábal y a Remiro también. No está Oscarson. ¿Cómo estás tú primero? Bueno, yo estoy muy bien, con ganas de competición. Y bueno, hemos aprovechado estas 2 semanas, sí que se nos hizo un poquito más larga la primera, pero esta semana ya ha sido un poco diferente y con ganas de preparar bien el partido, de llegar lo mejor preparados a Vigo posible y ya con todos, aquí en casa, ¿no? Lo que has dicho, ¿no? Taque, Remiro y Mikel, pues los últimos que han llegado y ya a todos para estar a disposición de entrar en la lista. Bueno, Sergio, te quería preguntar sobre Taque. Nos dijiste hace 3-4 semanas que estuviéramos tranquilos con él. A partir de ahí le hemos visto entrando, saliendo, vendado, no tenemos información al respecto. ¿Cómo ha llegado y cómo han sido estas semanas? ¿Realmente qué dolencia tiene? ¿Si le impide rendir al máximo? Un poquito que nos cuentes algo más sobre Taque. Bueno, sobre todo aclarar, aquello del tobillo de Taque está fenomenal. Yo en aquel día no mentí. Sentía que tenía un pequeño esguince de tobillo y que eso no le iba a limitar para la competición de los siguientes partidos. Bueno, la realidad ha sido otra, es verdad. Ha tenido molestias en el tobillo y joder, que no le han dejado de hacer entrenamientos, pero que la realidad es que luego la competición pues sí que hasta se le ha visto un poco limitado, ¿no? Yo creo que este parón pues ha servido también para tratarse, para recuperarse un poquito más. No compitió el primer partido, ya compitió en el segundo y bueno, yo creo que llega en mejor condición que seguramente antes del parón. ¿Cómo analizas las palabras de Sergio Francisco sobre Taque Cubo? Pues creo que vuelve a jugar un poco al despiste, ¿no? Porque al final que Taque tiene un problema del tobillo, lo sabemos todos desde la anterior ventana de Japón. Es una pena, pero bueno, Sergio más o menos está cogido por pies y manos. Entiendo que también para Taque es un año especial por ser año de mundial, pero creo que aquí pues el entrenador dijo en su día, no, el tobillo está perfecto, y he dicho, bueno, no os mentí. A ver, si estás para entrenar, estás para jugar. Y tal y como jugó Taque el último partido con la Real, es evidente que no estaba ni para jugar ni para entrenar. ¿Cómo se ha vivido todas estas semanas la situación de Taque Cubo entre prensa y afición de la Real Sociedad? Pues es un poco difícil. O sea,
En el programa local ya hemos abierto el debate hace tiempo de si Take está para ser titular en la Real, evidentemente. O sea, si Take está al 100%, súper titular en la Real, Take al 90%, súper titular en la Real, pero este nivel de Take, más allá de te salgan las cosas, no te salgan las cosas, que Take salga hace 2 semanas contra el Rayo y no se atreva, me da que pensar que tiene el tobillo destrozado. Es verdad que no ayuda que cada vez que sale van a por él, porque le pisan el día del Madrid, nada más salir, creo que es Álvaro Carreras el que le pega pues, un golpe en el tobillo. Eso no ayuda, pero claro, desde aquí lo que estamos viendo es que este taque no es el del año pasado. Entonces ya se ha instalado en cierta parte de la afición ese debate de, pues es que este taque Cubo, por ejemplo, no tiene que ser titular en la Real. Y en medio de toda esa situación, encima, por así decirlo, convocado con Japón en ese momento, os sorprende, imagino. Sí, a ver, es que aquí, como tampoco nos cuentan mucho y a los entrenamientos no se puede ir, por eso cuando se va con Japón, casi te pregunto a ti a ver qué se cuenta allí, ¿no? Porque entiendo que contarán más cosas. Aquí, Zubieta es un búnker al que no se puede acceder más que el día de la sala de prensa. La última semana antes del Rayo, la Real, hay 2 entrenamientos que Taque no hace. No, gestión de cargas, hombre, cuando le estás gestionando algo, evidentemente es porque tiene un dolor y a la gente le molesta que en la ventana anterior, y en esto soy el primero que lo dice, que Take Kubo se lesiona en el primer partido. De hecho, creo que te escribí entonces porque vi una imagen de Take haciéndose daño y dije, ¿qué ha pasado? No, ha dicho el profe Moriyasu que no es nada, pero el segundo partido no lo juega. No encendemos luz de alarma porque yo personalmente sé cómo funciona Moriyasu, ¿no? Que esa rotación la hace mucho y que un día juega y al día siguiente no. Pero claro, cuando vienes aquí el día del Madrid eres suplente, el día del Barça eres suplente, el día del Rayo eres suplente y te vuelves a ver con Japón, hombre, pues bien no sienta. El día del Madrid he de decir que yo por mi trabajo tengo que ir a Noeta con tiempo y antes de que entrara prácticamente nadie, llega el autobús de la Real, se van al vestuario, Taque sale con un auxiliar de la Real, hizo unas pruebas con balones y tal y nos le íbamos a hacer un gesto como de mirarse al tobillo y estaba con cara contrariada, con lo cual yo pensaba que no iba ni siquiera a jugar. Que después de todo eso hayas vuelto a ir con Japón para 2 amistosos, hombre, pues es un poco raro. No es por ponerme, digamos, en ninguno de los dos bandos, pero te traslado, digamos, el punto de vista de Japón o los japoneses, que muchos opinan o creen que igual aceptó, digamos, la convocatoria para ser mirado por los médicos de Japón y tener como una segunda opinión. De hecho, después del partido contra Brasil, Take admite que el trato de los médicos con Japón o el médico en particular fue muy bueno, o sea, muy, observado durante mañana y tarde y que pudo jugar sin dolor después de mucho tiempo. Que, ¿sabes qué pasa? Aquí lo que leímos, creo que la semana pasada, con todo esto, al final, el tema de Take aquí te puedes imaginar que es un tema que importa, porque una vez han ido otros jugadores, Take y Arzabal son las estrellas de la Real. Y leímos que, me imagino como sabréis, en este verano, Eiji Kubo, el hermano de Take, se ha marchado de la cantera de la Real. Take está viviendo solo por primera vez y puede parecer una tontería, pero Take Kubo en Donosti solo. Pues lo que nos han dicho en el grupo siempre es, no, Ataque va muy a su rollo, Ataque, yo te digo que en 4 años no me lo he encontrado nunca por la calle y es raro porque hoy paseas por el centro y me he cruzado con Carlos Soler, aquí es muy normal que, mira, un cochazo, ¿quién es? Pues Carlos Soler por el centro con su novia dando una vuelta, te los encuentras, te los ves, Ataque no lo hemos visto nunca, tenía una vida muy de estar en casa, muy de estar con su hermano, muy incluso de hacer de tutor de su hermano, porque nos dijeron que los padres de Taque con el castellano tenían algún problema, entonces que Taque iba incluso al instituto, ¿no? de su hermano para las charlas con los profesores, y Taque todo eso lo ha perdido. Y lo que nos dijeron es que tiene un punto de morriña de decir, ostras, yo estoy solo en Donosti y mi vida está en el otro lado. Entonces, yo cuando leí eso, puedo entender un poco mejor que Taque quiera ir con Japón, porque al final son 2 semanas en las que además vas a Japón, no es como el anterior parón que fueron a Estados Unidos, y estar en casa también puede ayudar a todo esto que decimos, ¿no? Taque no deja de ser un chaval súper joven que desde los 12 años, creo, ¿no? Que está en España, es que está muy lejos de su mundo, está muy lejos de amigos, de familiares, menos de los que estaban aquí, y todo puede influir. Entonces, vimos el partido de Japón más o menos lo que pudimos y vimos, por lo menos corporal, gestualmente el cuerpo
era más taque cubo, ¿no? Más chispa, más vertical. El día del Rayo es que sale, mira, precisamente totalmente vertical. Le ves ataque como muy recto, no tiene casi las rodillas flexionadas para intentar salir en un esfuerzo. Y era como de, este tío es que está tieso, le tiene que doler una barbaridad el tobillo. El tema de que vives solo ahora, que lo has comentado, en Japón no es que se haya hecho gran eco, pero sí vi un par de tweets o así de gente que se hacía un poco eco de esa noticia, la noticia de que desde que vives solo ha bajado el rendimiento. O sea, tú le ves esa correlación de, pues por todo lo que has comentado, de que pues es que a lo mejor hace menos vida, tiene menos vida social y eso a lo mejor ha influido. Hombre, a ver, aquí hubo algunos que lo quisieron tirar a, bueno, está despendolado, ¿no? Que es como se ha ido su madre, se ha ido su hermano y ahora Take Kubo no se cuida. Es todo lo contrario, yo lo veo de la otra manera, ¿no? Repito, a Take nadie se lo ha encontrado por la calle. No te sé decir casi ni qué coche tiene Take Kubo porque no le ha visto nadie ni a la salida de Anoeta, ¿no? Directamente. Entonces, yo, que soy una persona que he vivido lejos de casa y a veces hay gente a la que le cuesta, hay gente a la que no le cuesta, hay gente que está encantada de, me quito a mis padres y ya está, hay gente a la que no. Creo que Taque es de los segundos y cuando lo leí, automáticamente me vino a la cabeza que tiene sentido, ¿no? Que puedes estar solo desde el verano, que igual también Take Kubo tenía otros planes para el verano y no se han terminado de cumplir, pero a mí me parece un factor importante. Además, un poco ahí rascando de aquella manera, porque esto como es un pueblo, como es muy pequeñito Donosti, pues casualidad, el amigo de un conocido era profesor del hermano pequeño de Taque, y me dice eso, ¿no? Que es que Taque iba al colegio, imagínate tú, la que se podía liar en un colegio, porque aquí los niños están locos con Taque Kubo, porque es aparte del mejor, es el más gracioso, con lo cual los niños están locos. Pues imagínate la que se podía liar cuando Taque Kubo tenía que ir al colegio a estar con los profes de su hermano. Bueno, pues todo eso de llegar a casa y estar completamente solo, con el cambio horario, tampoco es la típica de, bueno, me pongo en Skype y estoy con ellos. No, no, es que con el cambio horario igual llegas a casa y probablemente tu familia ya está dormida, ellos se despiertan y tú estás dormido, tienes pocas horas en el día en las que estás con él. A mí me parece un tema. Hay gente que lo ha intentado llevar al absurdo porque, va, si sin padre se ve muy bien. Bueno, pues depende. Hay gente que sí, hay gente que no. Y yo sí le veo una correlación. Volviendo al tema deportivo, si creemos a Sergio Francisco ya está mejor, bueno, de hecho, que mismo dijo que hacía tiempo que no jugaba sin dolor. No sabremos si jugará de titular o no contra el Celta, pero ¿tú cómo le viste ya en el segundo partido, el único que jugó contra Brasil? Da la sensación de estar mejor. También es verdad que el ecosistema, entiendo que es un día grande, hemos visto luego en redes sociales el propio Taque, ¿no? Como ha compartido pues todas las fotos de, oye, que hemos ganado a Brasil, que es que esto es muy grande, ¿no? Que no todo el mundo gana a Brasil, pues igual es un día en el que se junta todo y quieres dar un poquito más. Veremos si el domingo está para dar ese puntito más, porque no sabemos si va a ser titular con la Real, pero en la Real, por ejemplo, el entrenador se la juega. Si la Real pierde y hace el ridículo el domingo, igual Taque el lunes tiene nuevo entrenador, con lo cual pues me imagino que tirará de él más que nada, pues porque es de los mejores. Es lo que te iba a decir, y ya para acabar, que Sergio Francisco se la juega estos días y bueno, yo esta vez no he podido estar en la rueda de prensa, tú tampoco, pero bueno, viéndolo y tal, ¿cómo le ves? ¿Cómo le has visto? Yo es que incluso no sé si le he visto, le veo más delgado. Eso puede pasar, ¿eh? Porque aquí, bueno, hay una máxima, ¿no? Que los dos últimos entrenadores de la Real son dos personas que son muy de la Real, ¿no? Y cuando vas bien, qué bonito, pero cuando vas mal, evidentemente no es un trabajo en el que desconectas, porque no. De hecho, hace un mes, cuando metió gol Álvaro Odriozola contra el Barça, el que cuenta un poco su infierno personal, dice que su entorno personal, sus amigos, habían dejado de preguntarle por la Real, que es terrible, ¿no? Me imagino que con Sergio puede pasar lo mismo, de como te veo mal, directamente ni te pregunto. Y tú en tu cabeza dices, joder, ¿cómo me estarán viendo, no? Para ni siquiera preguntarme. Le ha dicho bueno, que se pega con la gente con la que mejor le hace, que entiendo que es su mujer, creo que tiene dos hijos y está con ellos, pero que mete muchas horas en su dieta. Sí que le he visto transmitir un mensaje de tranquilidad más o menos, pero es evidente que Sergio Francisco lleva 8 años en Zubieta soñando con estos 5 meses y no han empezado bien, con lo cual un punto de inquietud tienes que tener, pero bueno, no ha tenido respuestas evasivas, no se ha puesto borde, le han preguntado de nuevo por ahí, esto es una final y ha dicho, joder, parece que todo es una final. Pues sí, si no ganas todo es una final, ¿no? Pero bueno, pues no ha sido
muy vehemente en las críticas, por lo menos. Y en caso de destitución, ¿se habla de Thiago Motta o García Pimienta? Lo que me dijeron a mí ayer o antes de ayer es que García Pimienta es el primero en la lista, que conoce la liga, conoce el idioma. Thiago Motta conoce el idioma, pero la liga como entrenador no. Y se podría dar la curiosidad de que si la Real decide cargarse a Sergio el domingo o el lunes, el viernes se siente Pimienta en el banquillo de Anoeta contra el Sevilla. Y creo que además el último partido que ganó con el Sevilla, pues creo que fue en Anoeta, con lo cual sería ya la cuadratura del círculo de no gano con el Sevilla desde entonces, pero ahora me toca el mismo partido con otro equipo. Así que bueno, sería un poco raro de ver, pero es un tío que conoce a Cubo, ¿eh? Leía el otro día en el diario AS que en categorías inferiores del Barça, antes de todo el tema de Cubo que le echaron de la Masía, le tuvo, con lo cual me imagino que para ataque sería una buena noticia. Sí, a ver, no es que desee ningún mal a Sergio Francisco, desde luego, pero sí sería bastante interesante, bueno, más allá de para ataque, tanto para mí, para sí, medio japoneses, sí. Pues nada, muchísimas gracias, Eneko, y nos vamos para la próxima. Un abrazo grande, Masato. いかがでしたでしょうか皆さん。エネコくんへのインタビュー。正直私もやる前はここまでポンポンポンポンと有益な情報が出てくるとは思いもしていませんでした。久保建英はセルタ戦に出るのか出ないのか数時間後にわかります。でもこのチャンネルの登録者の皆さんがもっと楽しみにしていることといえばマサの Vlog です。こちらは後日アップしますので、首を長くして、クルトワの首のように長くして待っていてください。そして今回は新しい試みをしようと思います。試合の翌日、月曜日のスペイン時間11時、日本時間夕方の6時に生配信をして、毎週月曜日に生配信を習慣づけようと思います。いわゆる週末のラリーガのおさらいになりますね。なので、チャンネル登録、高評価、アラートの通知設定、ハイプ機能、そして生配信も接続お願いします。メンバーシップもやってるので、詳しくは概要欄をチェックお願いします。それでは、アディオス。